Muy buenos días, queridas amigas. Esta mañana estoy feliz y contenta nuevamente porque hoy vamos a hacer una nueva receta. ¿Cómo preparar enchiladas verdes y rojas? En esta receta les voy a enseñar a hacer dos diferentes tipos de salsas, que es la roja y la verde. Después vamos a proceder con el relleno. Les voy a enseñar a preparar el pollo para las enchiladas rojas y cómo preparar el pollo para las enchiladas verdes. También les voy a dar opción vegetariana y vegana. Y finalmente les voy a enseñar cómo ensamblar las enchiladas con sus diferentes salsas. Bien, vamos a empezar con la salsa roja. Primero que nada vamos a desvenar los chiles, les vamos a quitar todas las semillas y todas las venas. Esto es para quitarles lo picoso. Si quiere que su salsa sea picosa, use chile guajillo. Y si quiere que sus enchiladas no piquen, le recomiendo que use el chile California. Después de que ya tiene sus chiles en trozos, vamos a darles unas 2 enjuagadas para limpiar de cualquier impureza que tuvieran los chiles. Los jitomates los va a partir en 2 y los va a hervir juntos con los chiles. Y una vez que sus chiles ya hirvieron por 5 minutos, apáguelos y déjelos enfriar un poquito, por lo menos unos 10 minutos. Ya que los dejó reposar, los llevamos a la licuadora y la vamos a licuar la salsa con todos los ingredientes. 2 cucharaditas de orégano, 3 cucharaditas de comino, 6 dientes de ajo. Deje que su licuadora procese unos 2 o 3 minutos. Mientras está moliéndose, vamos a la estufa y vamos a colocar una olla aproximadamente con 1 cucharada de aceite. Y vamos a agregar ahí 1/4 de cebollas rebanadas al aceite. Las vamos a dejar ahí aproximadamente unos 3 minutos para que suelten su sabor. Después de esto, traemos ya nuestra salsa, la colamos muy bien. Y guardamos los residuos que nos quedan porque los vamos a volver a licuar. Sazone su salsa con 1 cucharada de sal. Deje que su salsa se cocine por aproximadamente de 2 a 3 minutos para que agarre bien el sabor de todos los ingredientes. Y su salsa quedó lista. Bien, procedamos a la salsa verde. Hierva los tomates con los chiles y una vez que suelta el hervor, inmediatamente le apaga el fuego para que los tomates no se sigan cociendo y haga amarga su salsa. Vamos a dejar enfriar los tomates para que cuando hagamos nuestra salsa y agreguemos el cilantro no se cosa y pierda su color verde. Agregamos los tomates a nuestra licuadora con los chiles, la cebolla, los 3 dientes de ajo, el racimo de cilantro, la pizca de pimienta y, si usted quiere, el comino. Empiece moliendo agregando 1,5 tazas de agua y si necesita más, se la va agregando poco a poco. Ahora, por cualquier razón que su salsa le haya quedado muy líquida, licúe una tortilla en trozos con una poca de salsa que quede bien molida y se lo agrega a la salsa para que eso haga que su salsa espese. Ahora vamos a proceder a freír nuestra salsa.
Para hacerlo vamos a agregar también una cucharada de aceite y ahí le vamos a agregar cebolla finamente picada. Y una vez que ya está sazonada, le agrega su salsa. Y una vez que ya hirvió su salsa por 3 minutos, apáguela. Bueno, amigas, así es como se hace la salsa para las enchiladas rojas y verdes. Ahora, si quieren saber el tipo de rellenos que yo uso, aquí les voy a dar cada uno de ellos. Para las enchiladas rojas y verdes de pollo, yo usé pechuga de pollo rostizado, porque ya viene bien sazonado, no necesita que le agreguemos extra sal. Para preparar el pollo para enchiladas rojas, agregue 1/4 de cebolla finamente picada y media taza de salsa de enchilada roja a media pechuga de pollo deshebrada. Ya que lo mezcló bien, déjelo reposar 5 minutos. Para preparar el pollo para las enchiladas verdes, agregue los siguientes ingredientes a una pechuga de pollo deshebrada: media cebolla mediana finamente picada, un racimo chico de cilantro también bien picado, una cucharadita de comino en polvo y media cucharadita de pimienta. También le vamos a agregar una taza de la misma salsa con la cual vamos a hacer nuestras enchiladas. Ya que lo mezcló bien, déjelo reposar 5 minutos. Para hacer un relleno vegano va a necesitar una zanahoria grande cortada en cuadritos, los cuales va a hervir con sal de ajo hasta que estén suaves. También va a necesitar 2 papas grandes, hiérvalas y cuando estén suaves, pélalas y córtelas en cuadritos. En un sartén agregue 2 cucharadas de aceite y fría 1/4 de cebolla picada. Cuando las cebollas se vean transparentes, agregue 3 dientes de ajo molidos. Después de medio minuto, agregue las papas y las zanahorias. Y 1/3 de taza de salsa de enchilada roja. Mezcle todo muy bien y chéquelo de sal. Finalmente, machuque sus papas y zanahorias hasta que se haga un puré con un color homogéneo. Retírelo del fuego y deje que se enfríe un poco antes de usarlo para rellenar sus enchiladas. Y finalmente, el relleno más fácil es el de queso. El queso que más me gusta es el Monterrey Jack, pero puede usar el queso mozzarella, Oaxaca o manchego. Finalmente, les voy a enseñar cómo preparar ya las enchiladas. Tenemos 4 pasos: sumergirlas en la salsa, freírlas, rellenar, enrollar y ponerlas en su refractario donde va a colocar sus enchiladas. Para ensamblar las enchiladas es muy importante que prepare su área de trabajo, especialmente si usted está trabajando sola. En un quemador, ponga la salsa para las enchiladas a fuego lento. Es muy importante que esté bien caliente la salsa porque la tortilla que usaremos estará fría y el calor de la salsa la empezará a suavizar. En el siguiente quemador, ponga un sartén donde va a freír la tortilla con aceite. Ese sartén siempre tiene que tener suficiente aceite para freír 2 tortillas y tiene que estar caliente, pero no tan caliente que esté humeando el aceite. Justo al lado de este sartén tenga un plato ancho donde va a depositar su tortilla frita y donde rellenará y enrollará sus enchiladas. Le sugiero que ponga su relleno cerca de este plato para que lo pueda accesar fácilmente. Finalmente, ponga al lado de esto su refractario donde va a ir colocando sus enchiladas. Es esencial que se mueva rápido, pues su tortilla se puede deshacer o poner muy tiesa si la deja mucho tiempo en el sartén. Pero si usted se organiza bien, podrá preparar sus enchiladas en cuestión de segundos. Ahora, si tiene extra ayuda, haga que alguien se encargue de rellenar y enrollar las enchiladas. Antes de empezar, ponga suficiente salsa de enchilada en la base del refractario para que cubra el fondo del traste. Ok, empecemos. ¿Listas? Sumerja la tortilla en la salsa caliente. Sáquela inmediatamente y póngala a freír en el sartén con aceite. Una vez que esté la tortilla en el aceite,
Cuente hasta 3 y voltee la tortilla para que el otro lado se fría. Después de otros 3 o 4 segundos, retire la tortilla del sartén y póngala en el plato ancho. Rellena y enrolla la enchilada. Y inmediatamente se pone en el refractario, a donde usted va a ir colocando cada una de ellas. Así como están sus enchiladas ya enrolladitas, así se las puede comer si usted quiere. Solo báñelas en extra salsa de la que le quedó. Póngale quesito encima, ya es a gusto muy personal de cada una de ustedes. Este método no requiere del horno, pero convencionalmente ponemos nuestras enchiladas al horno. Igual las va a bañar de la salsa que sobró. Les va a agregar queso para gratinar. Yo en mi caso usé la mitad de Monterrey Jack y la mitad de queso cheddar. Las metí al horno de 5 a 7 minutos para que no se les sequen sus enchiladas. Dejé que se gratinaran perfectamente bien. Cuando ya el queso está gratinado, sus enchiladas ya están listas. Espero que en este video de enchiladas hayan aprendido algo nuevo, que la disfruten y que la hagan. Que tengan un precioso día y buen provecho. Queridas amigas, todo afecto humano enraizado en Jesús es imperecedero. Toda oración de fe acompañado con simples actos de amor trae a Jesús a nuestro lado. Que las expresiones de simpatía y amor fluyan de nuestros labios y hagamos sentir a otros ese calor de crear amor en el corazón. Que este día sea un día de gozo y alegría y que los que caminan a tu lado puedan ser contagiados por tu influencia. Que Dios te bendiga y que tengas un precioso día.